Bienvenidos a Desde el Capitolio, soy Pachi Valencia. Estados Unidos acaba de lanzar una nueva ofensiva contra Irán, pero esta vez el campo de batalla principal no está en Medio Oriente. El Departamento del Tesoro lanzó el día de hoy la Operación Economic Outcast o Paria Económico, una campaña para cortar las fuentes de financiamiento del régimen iraní. El objetivo es claro, quitarle a Irán el dinero que necesita para sostener su régimen, comprar petróleo, mover sus recursos y financiar sus operaciones. Y Estados Unidos no solo está amenazando a Irán, también está advirtiendo a quienes lo ayudan: bancos, empresas, navieras, intermediarios y países que faciliten estas operaciones de Teherán. Escuchemos el anuncio del secretario del Tesoro, Scott Bessent, hoy por la tarde. Hoy, por orden del presidente Trump, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha iniciado la Operación Paria Económico, una campaña sin precedentes contra la República Islámica de Irán y sus aliados. En la Segunda Guerra Mundial, el Día D marcó el inicio histórico de una campaña con nuestros aliados para atacar y expulsar al enemigo de sus posiciones, incluidas las de terceros países. Hoy, con ese mismo espíritu, lanzamos una ofensiva económica contra las conexiones financieras de Irán en todo el mundo. Nuestro objetivo es cortar, a nivel global, todo el sustento económico que mantiene a este régimen tiránico, hasta que Teherán quede solo. Los fanáticos iraníes están dedicados a la muerte de Estados Unidos y buscan armas nucleares para lograrlo. Han asesinado y mutilado a más ciudadanos y militares estadounidenses que cualquier otro régimen terrorista en el mundo. Y han estado en guerra contra Estados Unidos, sus vecinos del Golfo y gran parte del mundo durante 47 años. El presidente Trump ha tomado medidas que sus predecesores habían postergado durante mucho tiempo y bajo su liderazgo Estados Unidos ya no gestiona la amenaza iraní. Le estamos poniendo fin. Irán ahora enfrenta una elección muy clara, con solo dos caminos ante ellos: el aislamiento global total y una economía de subsistencia, o un camino de regreso a la normalidad con la oportunidad de reincorporarse a la economía global. Hoy lanzamos la Operación Paria Económico para descartar cualquier otra opción disponible para el régimen iraní. El Departamento del Tesoro ha mapeado cada nodo, cada facilitador y cada red que Irán ha utilizado para contrabandear petróleo y evadir sanciones. A partir de hoy, las acciones del Departamento del Tesoro y otras agencias estrecharán el cerco y bloquearán toda fuente potencial de ingresos que financie a la Guardia Revolucionaria Islámica y al malvado régimen iraní. Estamos aplicando un enfoque de cero fugas. No habrá ni un mínimo de margen de maniobra para que el régimen reconstruya su capacidad de infligir terror contra Estados Unidos y el mundo. El último refugio de este régimen es la conclusión errónea de las naciones que aún financian la amenaza iraní con la esperanza de evadirla. Ya no es aceptable operar en los espacios grises de este conflicto. Los países no pueden alegar ignorancia sobre el hecho de facilitar esta actividad. Los facilitadores de Irán compran y transportan su petróleo, facilitan el flujo de sus finanzas a través de casas de cambio y el libre comercio. Reciben los vuelos iraníes y mantienen registros en su nombre. Hacen la vista gorda ante las transferencias marítimas de combustible y los tránsitos terrestres. Toleran el uso ilícito de sus bancos, ocultando al mismo tiempo el alcance de su complicidad. El presidente está llamando a los líderes mundiales con peticiones específicas para que cesen sus interacciones con el régimen. Y ya estamos viendo resultados. Y a quienes apoyan a Teherán, no subestimen el costo de poner a prueba la determinación de Washington. Ninguna nación debería esperar disfrutar de los beneficios de nuestro sistema mientras ayuda a quienes buscan destruirlo. Ha llegado el momento de que los líderes mundiales decidan entre prosperidad y aislamiento, paz y terror, Estados Unidos e Irán. La campaña que comienza hoy cobrará fuerza cada día que pase y no terminará hasta que este régimen se enfrente solo.
Pues el mensaje es contundente. Washington quiere cerrar todas las vías que permitan que el dinero siga llegando a Irán. Bessent ha dicho que Washington tomará como objetivo estas naciones que compran y transportan petróleo iraní, pero no dio detalles sobre qué países han hablado con el presidente Trump, ni tampoco ha dado detalles de alguna fecha límite. Por su parte, la Casa Blanca ha afirmado que esta economía iraní se ha desplomado. En julio nada más la tasa de inflación anual de Irán se situó en el 88%, mientras que la economía estadounidense también ha tenido que soportar altos costos debido a este conflicto en Medio Oriente. Los precios del petróleo crudo se han disparado, cotizando casi los $80 por barril. Esto también ha tenido consecuencias en las gasolineras, con un precio medio por galón superior a los $4. Pero más allá de estas sanciones, también tenemos que analizar si realmente el presidente Trump puede dejar a Irán aislado y sin dinero. ¿Y qué consecuencias tendría esto para el precio del petróleo? ¿Qué significa esto también para América Latina? Así que para entenderlo hoy conversamos con el comandante José Adán Gutiérrez. Comandante José Adán Gutiérrez del Miami Strategic Intelligence Institute. Bienvenido nuevamente a Desde el Capitolio. Es un gusto tenerlo aquí. Pachi, un honor estar aquí con ustedes. Gracias. Comandante, sus impresiones del anuncio del secretario del Tesoro, Scott Bessent. ¿Qué tan grave es para Irán esta nueva operación de Estados Unidos? Bueno, esto es en realidad gravísimo para Irán, sí. Porque una vez que se le cancelen todos los flujos, no solamente de dinero, sino o sea, todo tipo de finanzas, ¿no? Transacciones bancarias, compra-venta, todo lo que representa la arquitectura financiera que Estados Unidos básicamente estableció a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces, esta arquitectura de dinero, de finanzas, de bancos, etcétera, o sea, estoy hablando de todo lo que va detrás de eso, de la estructura en sí misma, ¿no? Todos los flujos. Esto es lo que ha mantenido, lo que ha hecho crecer a la economía del planeta. Entonces, cuando alguien participa, el mejor ejemplo es China, ¿verdad? Que era un país casi medieval en la época de los 40, ahora es casi la segunda potencia económica, ¿verdad? Porque decidieron en un momento dado, decidieron adoptar el sistema que Estados Unidos había establecido. Y usando ese sistema es precisamente 100% como China, un país empobrecido de miles de millones de habitantes, se convirtió en un país solvente económicamente, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver la inversa. Si un país como Irán, que se mantiene a duras penas porque ha estado lidiando con varios castigos económicos, con varias restricciones ya desde su revolución, ¿no? Pero nunca han sido completamente aislados. Y lo que yo entiendo del secretario Bennett es simplemente que esto va a ser un aislamiento total. Ahora, para concluir esto, mi pregunta es en realidad, ¿por qué esta decisión no se hizo el primer día que cayó el primer misil? ¿Verdad? O sea, le pusieron al ejército al servicio militar de los Estados Unidos todo el peso de decir, ve y gana esta guerra. ¿Ok? Los militares en una guerra hacen lo que tienen que hacer, y es destruir blancos. Hemos destruido más de 2.000 blancos nosotros, más otros 2.000 que Israel ha destruido, y estamos viendo la lección que los que observamos guerras y somos estudiantes de la guerra sabemos. Las guerras no se ganan solamente en el ámbito militar. Es muy importante, por supuesto, ¿verdad? Tener un servicio militar tan poderoso como lo tenemos en Estados Unidos, pero con ataques de misiles y destruyendo blancos no se ganan las guerras. Se ganan las guerras cuando se usa todo las herramientas del poder nacional de un país para ganar esa guerra. Porque al final del día, cuando ya termina y esa guerra y se declara quién va a ganar y quién va a tener que darse por vencido, es una decisión política. Por eso hace falta todas las herramientas y no solamente una. Ahora, para poner en contexto a la audiencia que tal vez no haya seguido mucho esta noticia, ¿qué realmente cambió para que Washington decidiera llevar la presión a este nivel? Yo creo que lo que cambió fue el impasse, ¿verdad? Que se veía ya venir hace semanas y que hemos llegado a que por más blancos que
que sigamos destruyendo. Muchos dicen, bueno, tenemos carestía de misiles. No, 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 no. Tenemos los misiles suficientes para seguir atacando, simplemente que hay que incrementar en la producción de esos misiles, que no se hacen de la noche a la mañana. Toma tu tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando ya se llegó al punto de que el centro de gravedad de todo esto, que es el estrecho, ¿verdad? Una vez que Irán ha probado ese poder que tiene, que nunca lo había comprobado, lo ha comprobado por primera vez en esta guerra, que con la presión que puede imponer, a pesar de ser el poder débil, porque lo son, nunca jamás podrían ganar una guerra militarmente en contra de Estados Unidos. Ellos lo saben y nunca se han propuesto ganar la guerra militarmente. Entonces usan la asimetría que ellos tienen a su favor y al impactar el estrecho de que pasen los buques de manera solvente, ¿no? Porque los seguros se han disparado, los buques corren un riesgo y los iraníes lo único que tienen que es que usar un dron, una de sus lanchitas, poner más minas, o sea, están influyendo de manera básicamente barata, ¿no? O sea, no tratan ellos de cerrar y controlar como podemos nosotros. Nosotros podemos, lo tenemos controlado en el sentido de que ni un solo buque iraní es permitido entrar ni salir. ¿Pero por qué lo podemos hacer? Porque tenemos el poder de hacerlo. Irán no tiene ese poder, pero tiene el poder que acabo de mencionar, poner una mina, poner 2 minas, lanzar un dron, y entonces las compañías navieras van a decir, no, no, es que yo no voy a arriesgar este buque que me lo queme Irán. Entonces, según su análisis, ¿puede realmente Estados Unidos dejar a una economía como la del régimen iraní sin oxígeno financiero? Sí, básicamente. O sea, que la verdad que van a tener una economía preindustrial con estos castigos y estas sanciones que van a tener. Es casi, no me gustaría decir la Edad Media porque no estamos ya estamos muy alejados de la Edad Media, pero sí de una manera como del siglo XVIII, por ahí, del siglo XIX, de este tipo de economía. Entonces, ellos van a tener que empezar a cambiar pollos por cerdos y cerdos por vacas, porque no van a tener suficiente dinero para estar comprando productos europeos, inclusive chinos. Y que luego hablemos de China, pero siempre ellos tienen experiencia ya de estar sancionados, van a encontrar alguna manera para no completamente perder el oxígeno, pero sí que les sea muy difícil respirar. Entonces, ¿cree que Irán realmente puede quedar aislado del mundo con estas sanciones? Sí, con estas sanciones sí. O sea, definitivamente China no los va a abandonar, Rusia tampoco, de una forma u otra, pero tienen que entender, y esto va a ser interesante en la visita del primer ministro chino que viene ahora a Estados Unidos, cómo van a ser esas discusiones, ¿verdad? Porque hasta qué punto puede arriesgar China de abiertamente ayudar a Irán que sobreviva. Eso va a ser ese es el punto candente, ¿verdad? Rusia, por lo menos, que se siga manteniendo ocupado en Ucrania, pero si por el poquito que pueden, Rusia también va a seguir apoyando a Irán. Y sobre todo, el dictador de Corea del Norte, que si de algún lado tendría la capacidad nuclear, vendría de ahí. Ahora, ¿podría esta nueva presión económica hacer que Irán entonces retroceda o sí cree que existe un riesgo de que siga aumentando sus ataques en Medio Oriente más allá de la capacidad que ellos tienen? Bueno, yo creo que, o sea, si han sobrevivido los ataques, y estoy hablando no del Estado de Irán o la gente de Irán, la población, ¿no? Del grupo extremista que controla, ¿no? Del grupo islamista que controla ese país, ¿no? El régimen. El régimen, mientras pueda sobrevivir, ese es su propósito. No importa que mueran miles de sus ciudadanos, no importa que se desaparezcan los bancos, no importa nada. Tenemos aquí a Cuba, ¿no? Que tienen electricidad 3 días a la hora y estos muy contentos. El régimen cubano todavía paseándose en sus jets privados, visitando sus casas en Panamá, en la Florida, en España. O sea, algo más tiene que pasar. Porque si la razón de ser de un régimen, estamos hablando de este régimen totalitario
y islamista, ellos no van a ceder. Entonces, tiene que pasar algo donde el grupo que está ahora, que son de los viejos revolucionarios, son más extremistas que están a cargo ahora que antes que empezara la guerra, ¿eh? Porque los que sobrevivieron los han puesto, es más, a uno de ellos, un general extremista, lo pusieron a cargo del ejército regular, cosa que no había pasado antes en el pasado, no veían la necesidad, ¿verdad? Dejaban al ejército regular aparte, siguiendo órdenes, obviamente, de la cadena de mando, pero no bajo un control completo de la Guardia Revolucionaria. Ahora sí van a tener completo control islamista, inclusive del Ejército Nacional. O sea, ellos tienen miedo a caer, y entre más miedo tengan, no poder sobrevivir, más van a oprimir a la gente, más van a imprimir cualquier señal de disensión, por eso mismo, porque tienen miedo y se van a aislando más. Entonces, esta va a ser la gran prueba. ¿Hasta qué punto van a poder resistir esa presión para poder decir, ok, señores, vamos a sentarnos en la mesa? No tienen que decir nos vencemos o nos damos por vencidos, pero sentarse en la mesa y negociar algo razonable. Que la palabra razonable es muy difícil asociarla con este régimen, desafortunadamente. Y ahora quiero ir hacia China porque es una de las principales economías que podría estar en el punto de mira de estas sanciones de Estados Unidos, porque el 90% de estas exportaciones de petróleo crudo de Irán se envían a Beijing. Entonces, ¿hasta qué punto cree usted que esta operación contra Irán puede convertirse en quizás como otro fronte de rivalidad entre Washington y el Partido Comunista Chino? No, sí, definitivamente. Este es un punto de fricción, definitivamente. Y el secretario lo aludió sin decir nombres, ¿verdad? Que cuidado con los que quieran apoyar a los terceros países que quieran apoyar a Irán. Se estaba refiriendo a China y a Rusia específicamente, y también quizás a Corea del Norte. Yo creo que sí, así va a ser un punto de fricción, y entonces entra otra carta muy fuerte en la mesa de las negociaciones entre China y Estados Unidos, porque la competencia no ha bajado, no ha parado, y se han estado utilizando las diferentes armas, ¿verdad? Lo único que, gracias a Dios, hasta ahora no ha habido conflicto armado directo, pero económicamente esto es una rivalidad tremenda, la que estamos viendo. Y el mundo, yo creo que el país, o sea, tanto China como Estados Unidos, el país que va a salir adelante en esta competencia, en este conflicto, aparte de que se negocien de manera civilizada, va a ser el país que tenga las alianzas más fuertes y las alianzas más leales. Entonces, yo soy de la vieja escuela de que digo, pero si tenemos alianzas como la OTAN, o si tenemos alianzas con Japón y Corea del Sur, o sea, esas alianzas hay que protegerlas. No solamente protegerlas, sino que enriquecerlas, porque queremos que sean fuertes, para que sean fuertes y buenos aliados nuestros. Ahora, precisamente el siguiente mes está el presidente chino Xi Jinping, el líder chino Xi Jinping en Washington. ¿Cómo cree usted que vayan este tipo de conversaciones? ¿Tendrá Estados Unidos la sartén por el mango, como le dicen? Yo creo que va a haber dos sartenes y cada uno va a tener su sartén por el mango. Estamos en ese punto. Entonces, los dos lados van a tener que decidir en manera real. O sea, ¿quieren un mundo conflictivo de guerra o queremos un mundo, ya no quiero decir un mundo de paz, por supuesto que sí, ¿verdad? Paz, pero un mundo balanceado, un mundo donde se equilibre? Esa es la palabra que buscaba. Un mundo equilibrado, donde se pueda seguir adelante, donde se pueda seguir incrementando y creciendo las economías de los varios países en el varios mundo, sin necesidad de causar mucha fricción. Porque cuando ve uno estas cosas de la manera de una arquitectura de poder, ¿verdad? Eso es lo que está en la competencia, ¿verdad? Y el poder real, ahora en el siglo XXI, el poder ya no es solamente las armas militares o solamente cuántos barcos y aviones y portaaviones y submarinos y misiles un país tiene o cuánto dinero, ¿verdad?
El poder real es entender esa arquitectura de poder, cómo funciona, qué está detrás de ella, qué flujos se mueven. Cuando hablo de flujos, hablo de todo lo significativo, ¿no? Flujos logísticos, de puertos, de petróleo, comunicaciones, electricidad, todos esos flujos. Y entonces, ¿cómo se impacta para que uno imponga, en cierta manera, una palanca, una decisión para que la persona o el país con el que uno está lidiando esté de acuerdo en las negociaciones, en la posición de uno, ¿verdad? Entonces, mientras un país no figure, que es esa arquitectura del poder que está tratando de influenciar, va a haber países que van a estar completamente perdidos. Pero, sin embargo, es curioso porque muchos dicen, bueno, los países más poderosos ahora son China China y Estados Unidos, entonces el mundo va a estar decidido por China y Estados Unidos. No es así, por eso estoy hablando de esta arquitectura, que hay países medios. Irán es un ejemplo en estos momentos de un país medio, donde tiene un impacto en la arquitectura del poder de la región esta, donde está Irán, que es mucho más del tamaño y la capacidad de ellos. Entonces, ¿por qué? Porque ellos saben, están viendo qué es esa arquitectura, ¿verdad? Y cómo influenciarla. Es por eso, de nuevo, volvemos, yo sé que estábamos en China, pero volvemos a que ese estrecho es una herramienta inmensa, muy poderosa para Irán en estos momentos, porque impacta toda la economía. Y, por supuesto, impacta a China. Entonces, a China le conviene que Irán no esté haciendo esto. Entonces, yo tengo esperanzas de que las conversaciones entre China y Estados Unidos encuentren intereses mutuos, que los hay. Hay más intereses mutuos que los que no los hay. Entonces, si se basa, francamente, en intereses, que es como deben de ser las relaciones de un país. De un país a otro no hay eso de que es mi amigo, me gusta, me cae muy bien. Eso es simpatiquería y para hacerlo, pues, la cara humana, ¿no? De que mi amigo el presidente, mi amigo el primer ministro, ok, muy bueno, muy bueno. Pero ¿qué son los intereses reales de este país y qué son los intereses reales del otro país? Y cuando se están viendo los intereses mutuos, ahí es donde ganan los dos países, ¿verdad? Entonces allí es la verdadera paz. Cuando los dos países entienden que tienen intereses mutuos y deciden trabajar esos intereses y respetar las diferencias donde las hay. Entonces, ¿usted no creería que aliados a Irán como China, como Rusia, dejaran de, por ejemplo, obedecer al dólar? O sea, que pudiera surgir un nuevo sistema financiero alternativo al dólar. China lo estaba intentando ya por hace años, por eso crearon los BRICS, sí. Y además, una de las amenazas inmediatas que teníamos a eso era Venezuela, ¿verdad? Porque Venezuela, con todo el petróleo que estaba sacando China y todo el oro y todos los minerales y otras cosas que estaba sacando ahí, precisamente estaban sacando ese petróleo sin usar el dólar como moneda de pagar todo ese petróleo. O sea, se lo estaban sacando de manera barata, ¿no? Con la moneda de ellos. Cuando sacamos a Maduro de ahí y pasó lo que pasó en Venezuela, esa fue una pérdida inmensa, no solamente para China y Cuba e Irán, para los tres, a Rusia más o menos, pero fue una pérdida enorme para China y para Irán. Entonces, ahí les quitó los dientes. Ese acto militar que hicimos le quitó los dientes económicos a BRIC, pero por el momento. Pero todavía estos países de BRICS todavía andan buscando la manera de poder tener un sistema alternativo. Comandante, otro de los aliados de Irán aquí en esta parte del hemisferio, pues es Cuba, es Nicaragua. ¿Cómo estarían ellos impactados con estas sanciones que acaban de anunciar el secretario de Tesoro hoy día? Muchísimo, exactamente, así como se les cortó todo como dicen en Panamá, el papay que tenían allá en Venezuela. Se les acabó todo ese dinero, ese petróleo y ese dinero. Estas sanciones le van a afectar más, porque entonces si Cuba intenta, de nuevo, como es la manera de ellos, ¿no? Del régimen cubano, intenta obtener todavía beneficios tecnológicos o beneficios militares o de otros, entran en sanciones
peores de las que se encuentran. O sea, es como simplemente darse por voluntarios de que, ok, castíguenme todavía más. Entonces, yo creo que lo que más le conviene al régimen es estarse tranquilo, pero si ven una oportunidad y creen que se pueden salir con la suya, por supuesto lo van a hacer. Nicaragua están viendo las cortas en la mesa, la próxima va a ser ellos, pero hay que resolver primero Cuba. Claro. Y ahora finalmente pensando en nuestra audiencia hispana en Estados Unidos y en América Latina, ¿qué debemos esperar ahora? Porque también, ¿qué podría pasar? Uno, con el precio del petróleo, con el precio de la gasolina, y luego también, ¿qué esperar en términos generales? ¿Una operación que va a terminar rápido o un conflicto que va a seguir aumentando esta tensión? Bueno, yo creo que el conflicto no va a terminar rápido. Terminaría rápido de una manera. Terminaría rápido si China y Estados Unidos se ponen de acuerdo, los dos, de que termine el conflicto. Entonces sí terminaría más rápido de lo que se anticipa, ¿verdad? Pero si China y Estados Unidos no llegan a la meta juntos, entonces se va a seguir prolongando hasta que los iraníes digan que ya no aguantan esa presión que se le están dando, ¿verdad? Porque recordemos que, o sea, no van a poder vender ni una sola gota de petróleo, por lo menos legítimamente, ¿no? Y para vender petróleo en grandes cantidades tienen que salir a través del estrecho y Estados Unidos no les está permitiendo salir ni entrar. Sí tienen la puerta trasera hacia China, ¿verdad? Porque comparten frontera y hay una línea de ferrocarril, pero de llevar las cantidades inmensas que salen en buques a través del estrecho a llevarlas en ferrocarril, es que no hay comparación. O sea, si acaso podrían sacar ese petróleo y vendérselo a China a través de esa línea de ferrocarril, pero para sobrevivir, para a duras penas sobrevivir. Y no sé cómo estaría China dispuesto a pagarles, si les estaría pagando en comida o les estaría pagando, vamos a ver eso. Comandante José Adán Gutiérrez del Miami Strategic Intelligence Institute, muchas gracias por su análisis y por conectarse aquí en Desde el Capitolio. Un placer siempre. Y a ustedes, nuestra audiencia, gracias por acompañarnos. Los invito a suscribirse a nuestro canal Desde el Capitolio y déjenos en los comentarios su opinión. ¿Cree que el presidente Trump puede obligar a Irán a ceder utilizando esta presión económica o esta estrategia terminará provocando una escalada mayor? Los leo debajo en los comentarios. Yo soy Pachi Valencia y nos vemos en la próxima edición en Desde el Capitolio. Buenas noches.